Lo convocaron al Ministerio de Economía, se decía que iba a ser el superministro y que podría tener abierto el camino para convertirse en el Fernando Enrique Cardoso de la Argentina. Esto es el ministro que no era economista en Brasil, que antes de ser presidente tomó el Ministerio de Economía, presuntamente resolvió desde su punto de vista los problemas o estabilizó la economía del país y después se convirtió en presidente. Es decir, usar al Ministerio de Economía para un trampolín, para hacer que lo fortalezca para ser candidato a presidente. Estamos hablando de Sergio Massa, que todo eso no pudo ser. Pablo. Sí, podríamos decir que Sergio Massa está atravesando el peor momento desde que asumió el 3 de agosto de 2022 como superministro. Recordemos que la renuncia de Martín Guzmán fue un síntoma de la gravedad de los problemas económicos que enfrentaba el país después de apenas 3 meses y pico de haber alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Guzmán se fue en medio de una corrida contra los bonos de la deuda pública en Argentina, de los bonos en pesos, que agitaban el fantasma del default y con una inflación que no cedía y un dólar en incipiente escalada. Hubo una breve gestión de Silvina Batakis en el medio, las turbulencias se agravaron, el gobierno al frente de todo se vio en el precipicio y ahí apareció Massa, que se puso él mismo en el centro de la escena política. Incluso antes de que fuera ministro, cuando asumió Batakis, se decía que venía Massa, que llegaba Massa a través de medios de comunicación afines al después superministro. Bueno, Massa asumió concentrando funciones de varios ministerios. Él mismo se presentó así como casi el Mesías que iba a sacar la economía de la crisis y como el salvador del gobierno. Y aquel 3 de agosto, en el día de su asunción, desde el Palacio de Hacienda, es decir, del Ministerio de Economía, Massa anunció un plan, entre comillas, que podríamos ordenar, tal cual lo presentó él, alrededor de 4 ejes. Dijo que iba por el orden fiscal, por el superávit comercial, para fortalecer las reservas, y habló de un cuarto punto, que era el desarrollo con inclusión. Para llevar adelante este plan, digamos, entre comillas, implementó inmediatamente, apenas asumió, varios recortes en el gasto público, anunció, recordemos, la segmentación y los tarifazos en los servicios públicos que están impactando ahora ya de manera más plena. Eso fue efectivo en los primeros meses, tanto que sobrecumplió la meta de déficit fiscal que estaba acordada con el fondo para 2022. Tuvo un déficit menor al que se había pactado. También realizó varias concesiones al capital financiero. Una de ellas es la suba de la tasa de interés y otorgó varios beneficios en los distintos canjes. Recordemos, hubo un canje de deuda pública en pesos apenas asumió. Después hubo en el medio algún otro y hubo uno a principios de este mes de marzo. ¿Es que ganaban o ganaban? Porque o le pagaban los intereses de acuerdo a la inflación o de acuerdo a la devaluación. A la devaluación, sí, lo que se llama el bono dual. Además, este superministro implementó 2 rondas de dólar soja. Una fue en septiembre del año pasado, otra en diciembre. En esas ocasiones otorgó beneficios al agropower con un tipo de cambio más alto que duró un mes en cada caso más o menos. De esta forma consiguió fortalecer las reservas en algo de más. Entraron por ventas de soja unos 8.000 millones en la primera ronda, 8.000 millones de dólares en la primera ronda del soja 1. En la segunda ronda, en el soja 2, entraron unos 2.500 millones de dólares. El agropower ganó mucha plata y al Banco Central le costó muy caro esas 2 rondas porque es una cosa compleja que no me quiero detener ahora, pero tuvo que reabsorber los pesos que se emitieron a partir de esos dólares que ingresaron a las reservas del Banco Central. El asunto es que las reservas se fumaron, de a poquito se fueron esfumando. Otra medida que impulsó Massa fue el 11 de noviembre del año pasado, lanzó los precios justos. Fue un acuerdo con las empresas para estabilizar por 120 días los precios de más de 1.700 productos. Massa en aquel entonces, creo yo, quizás se fue de boca, dijo que buscaba bajar la inflación a un nivel aproximado al 3% para abril de este año. La famosa senda descendente. La senda descendente. Bueno, se acerca abril y la inflación mensual está al menos en el doble de la cifra esperada por el ministro.
fue 6,6 en el mes de febrero, ahora se espera otro 6-7%. Aparte, marzo es inflacionario por naturaleza. Claro. Bueno, llegado el mes de diciembre del año pasado, aunque muchos señalamos que Massa había calmado la economía al costo de agrandar los desajustes que volverían a aparecer en un futuro no muy lejano, hasta ese entonces, diciembre del año pasado, lucía que el plan, siempre entre comillas, o la hoja de ruta que había establecido Massa, estaba funcionando, pero inmediatamente llegó enero. No sé si recuerdan porque estábamos de vacaciones, pero hacia fines de enero Massa dijo que iba a hacer una recompra de deuda pública. Ah, sí. ¿No? Y esa recompra de deuda pública podía leerse de dos formas. Una forma de decir, bueno, saca Massa, como el Soja 1, otro conejo de la galera, para recomprar títulos públicos a valor de mercado, es decir, desvalorizados, que estaban al 35% más o menos su valor, un bono que el Estado debía 100, lo podía recomprar por $35, y de este modo descomprimir la presión cambiaria, es decir, la tendencia a la suba del dólar, y de paso descomprimir los futuros vencimientos de deuda del Estado Nacional. Había otra forma de leerlo, decía, era comprender que en realidad Massa estaba atacando de vuelta una presión cambiaria y que estaba vendiendo dólares de manera desesperada, anunciándolo de una manera maquillada para, bueno, contener la presión cambiaria. El acertijo se terminó de develar esta semana, creo yo, con el anuncio del canje. En este caso es un canje de bonos que están en manos de los organismos públicos, fundamentalmente en manos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Massa va a obligar a los organismos públicos a desprenderse de títulos en dólares con la cotización por el piso. Por los que el ANSES debería cobrar dólares en algún momento. En algún momento. Hablando, ¿no? Un título que dice $100, Massa lo está obligando a que se lo desprenda a valor de mercado, que hoy está aproximadamente en $35. Varía según el tipo de títulos, y están al 35% de su valor nominal. Es decir, que ahora Massa está obligando a los organismos públicos a hacer lo contrario a la recompra de enero. O lo de enero estaba mal, o lo de ahora estaba mal, o las dos cosas. O una combinación de ambas. Una combinación. En algún momento. Bueno, no solo eso, le va a colocar a los organismos públicos que se deshagan de títulos en dólares, como al Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, títulos en pesos, es decir, en una moneda más débil, con potencial de desvalorizar el patrimonio de los presentes y futuros jubilados, porque además se está desarmando las reservas del ANSES. No solo le coloca un título en pesos que dice, bueno, te voy a pagar 100 pesos al ANSES, pero el título, si cotiza por debajo de los 100 pesos, va a desvalorizar el patrimonio. Cuando se sale a comprar a vender al mercado, ese le pone el precio, digamos. Claro. Lo que diga nominalmente el Ministerio de Economía. Bueno, sí, y no solo eso, sino que una parte de los títulos que le va a obligar a vender lo va a transformar en pesos y se los va a dar al ANSES para que dé créditos. Esto quiere decir que una parte del patrimonio del ANSES ya desaparece y se va a destinar a créditos, ¿no? Y eso está muy en sintonía con algo que le reclamó el Fondo Monetario Internacional en algún momento a Macri. Tenía otra dimensión, pero no sé si se acuerdan, el fondo le dijo empezá a desarmar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Sí. Esto muy fuertemente denunciado por Luana Volnovich en su momento, que ahora es titular de PAMI. Del PAMI, sí. PAMI. Bueno, todavía no tiene esa dimensión, pero va en ese sentido de lo que quería el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿todo para qué? Para frenar de vuelta la suba de la cotización de los dólares paralelos, pero la medida facilita también en el camino que se dolaricen los bancos, los fondos de inversión, los especuladores en general, y por qué no también facilita la fuga de capitales al exterior. Massa creyó que el plan, entre comillas, creo yo, era el mismo el plan. Es decir, que su sola presencia iba a hacer sentir a los empresarios dueños del país, entre los que tiene varios amigos. Me recuerda a alguien de cuyo nombre prefiero que no empieza con M. Y bueno, que él pensó que llegaba y era el momento de los empresarios para poner el hombro y llevar al país en el rumbo que quieren. Bueno, es cierto que entre la sequía y la crisis financiera internacional en ciernes que mencionamos antes, se le agravó el panorama, pero tan cierto es como que el superministro está viendo la tormenta de frente gracias a las acciones de los dueños del país, a los que le dio todo y lo están dejando sin nada. Hola, Nino.
Muy buena, muy buena.